Eres parte del panel. Eres combinación clave. ¿De qué te estás riendo, Sergio Espejo? Estamos con Guillermo Ramírez y Sergio Espejo. Una suerte de meme, una talla que llegó por WhatsApp. Pero bueno, la otra hay que dejar fuera. No es conveniente a esta hora de la mañana. Lo que pasa es que es autoflagelante. Es autoflagelante. No tiene connotaciones de género, debo advertir de entrada, para no exponerme a un cábano. A un cábano. Bueno, a propósito, salió cábano. Salió cábano. Con 2 votos menos de los republicanos y todo. Sí. Y un voto adicional de los demócratas. Sí, lo necesitaban, porque si no, no les daba. Se esperaba. O sea, yo seguí las últimas 2 semanas seguí esto. Qué proceso más fascinante que cuando la nominación de un juez en Estados Unidos. O para los efectos prácticos también sirve algunos tipos de ministros, pero es que un juez... No, pero Fernando, los gringos tienen un sentido del espectáculo en todo lo que hacen. Desde las primarias presidenciales, la nominación de un juez, el intermedio del Super Bowl, lo que tú quieras. Todo tiene un sentido del espectáculo maravilloso y esto fue realmente impresionante. Y el manejo de la tensión dramática, si tú querías. Estaban todos esperando porque una senadora republicana, Collins, creo que de Maine, ella había puesto en duda su voto, había apoyado a Jeff Flake, que es el senador que había solicitado una investigación del FBI, y dijo: a las 3 de la tarde yo voy a indicar mi voto. Entonces era todas las cadenas de televisión esperando las 3 de la tarde para escucharla, y a las 3 de la tarde lo que ella dijo, lo único que dijo fue que iba a aprobar, como diríamos acá, la idea de legislar. O sea, ella iba a votar a favor de que se votara en la sala la nominación, y por lo tanto su decisión sobre el voto en particular la iba a deferir para más tarde. Bueno, votó finalmente, ella fue uno de los votos fundamentales para Kavanaugh, y lo notable es que a esta altura es imposible predecir si este triunfo de Trump en la práctica galvaniza, como decían los mismos gringos, a la base republicana dura, que dice, ahora sí ganamos, vamos todos a votar en las elecciones de medio periodo, ahora en noviembre, en 30 días más, o galvaniza más a la base demócrata, que se siente, a la base demócrata le pusieron una llave en la Corte Suprema por 30 años, eso es lo que es la nominación de Kavanaugh. Sí, además que hay que recordarse que la Corte Suprema estadounidense no es solamente la última instancia de corte que existe para efectos de los distintos tipos de justicia, es además el Tribunal Constitucional estadounidense, el que resuelve los problemas de constitucionalidad. No hay un Tribunal Constitucional paralelo o distinto como acá, y por lo tanto tienen una fuerza y un poder tremendo, gigantesco. Bueno, dicen que el presidente de Estados Unidos finalmente tiene dos grandes poderes, que son los únicos y los demás ilusión. Uno, la capacidad de mover fuerzas militares por el planeta, sin declaración de guerra, obviamente. Y 2, la nominación de los miembros de la Corte Suprema, que tiene 9. Y Trump, 9. Trump nombró, este es el segundo. El segundo. Entonces... 2 de 9. Así es. Entonces, incluso el argumento de esta senadora republicana que estoy mencionando, Collins, ella hizo todo un argumento en la sala, justificando o relatando un cierto historial respetuoso de votaciones de Kavanaugh, como en las materias de aborto, para decir, oye, yo voto por un tipo que no amenaza los avances, pero bueno, complicado. Yo creo que van a ser 30 días bien entretenidos en Gringolandia a propósito de esto. Sí. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo usted, los Tomás? Veo que partieron por Estados Unidos. Partimos hay mucho tema. Estábamos en la región. Estábamos esperándote a ti a que llegaran las personas que están atrasadas. Claro, yo estaba teloneando. Siempre fue una primera vez después de 3 años de programa. Sí, puede ser. Hay un... Brasil me tuvo despierto. Bueno... Qué locura. ¿Por qué locura? A ver, es interesante. ¿Por qué tú consideras que es locura lo que pasó en Brasil? Bueno, yo creo que todo el proceso refleja una decadencia de la política brasileña, de la economía, un hastiamiento de la gente, que finalmente llevan a una persona como Bolsonaro, que yo creo que en una situación normal de estabilidad política y económica jamás haya tenido ninguna opción de ganar. Hasta ayer en la noche, cuando se conocieron los resultados,
todavía existía la posibilidad, o la gente pensaba que en una eventual segunda vuelta todos contra Bolsonaro iban a ganar. Pero hoy día todo indica, las elecciones no se ganan hasta que se cuenta el último voto, pero hoy día todo indica que en 3 semanas más el presidente con un 90% de probabilidades va a ser Bolsonaro. Así es. Y eso es lo que cambió finalmente ayer. Que se pensaba de que este candidato iba a tener una votación muy alta, pero que no iba a lograr ganar la segunda vuelta. Hoy día la votación fue mucho más alta, 46 contra 29, es una locura. Y finalmente uno dice, bueno, aquí lo más probable es que Bolsonaro termine ganando, lo que demuestra, insisto, cómo la gente está cansada. La expresidenta Dilma Rousseff destituida, no pudo ganar como senadora, el expresidente Lula da Silva preso, y finalmente toda esta cosa tan revuelta, con un desempeño económico muy malo que perjudica y le hace sentir el peso de la vida sobre todo a los más pobres, al final permite que este tipo de cosas ocurran, y que un candidato que ha tenido declaraciones francamente impresionantes, para nosotros que estamos acá en un tema más tranquilo, no sé, cuando él dice, por ejemplo, que si llegase a tener un hijo gay, preferiría que se muriera en un accidente. Uno oye eso desde este lado de la cordillera y uno le impacta. Uno dice, ¿cómo un candidato puede decir una cosa así? Yo creo que tiene gente aquí, incluso en tu partido, que podría pensar igual. No, jamás. Imagínate, esa cuestión es... No, olvídate. Hubo una alcaldesa acá en Chile, ¿te acuerdas lo que dijo? Pero acá espérate, de esta déjame comuna terminar el de punto. Providencia. Yo creo que estos temas culturales, por Yo no llamarlo de alguna aceptaría un manera... aborto de mi hija ni aunque se la violara un negro, dijo la Bueno, pero alcaldesa Gress. Si no me equivoco. Sí. Yo creo que todos estos temas culturales finalmente no mueven la aguja ni tienen ningún tipo de impacto electoral cuando en el fondo hay problemas de pega, cuando la gente le cuesta llevar el pan a la casa y cuando hay una inestabilidad política cuando tan las grande. alternativas han sido corruptas o... Así es. Yo creo que ese es un tema bien de fondo. o absolutamente inhábil de... Pero mira, ya hay bastantes personajes que han, a través de las elecciones, han empezado a obtener primer magistratura. Erdogan ya lleva 2 elecciones ganadas, Duterte en Filipinas lleva 1 o 2 también ganadas, y dicen lo mismo o más del Trump, ni hablar, que es el caso más emblemático por estos lados. Bolsonaro probablemente puede ser otro. Es decir, los candidatos que se presentan a sí mismos sin ningún eufemismo, diciendo las cosas que más barbáricamente se les ocurran, eso que podía ser el hazme reír hace 40 años, 50 años, hoy día ganan. Sí, la diferencia entre, perdón, para no monopolizar la palabra, pero la diferencia entre Trump, por ejemplo, y Bolsonaro, es que el Partido Republicano ganó a pesar de Trump. Trump era una carga. Si tú miras las elecciones de ese mismo día de senadores y diputados, el Partido Republicano sacó muchos más votos de los que sacó Trump. Es decir, a nivel presidencial, si tú quieres, Trump hizo que bajara la votación republicana. Los norteamericanos estaban cansados de 8 años del Partido Demócrata, querían un cambio y los republicanos ganaron a pesar de Trump. Aquí en este caso, con Bolsonaro, él construye su propio éxito. Su hijo saca la mayoría histórica en la historia de Brasil en votos de diputados. Entonces, él hace una marca, él construye una alternativa política y él gana la elección gracias a él. En el caso de Trump, él ganó porque iba como candidato republicano, si no, no habría tenido ninguna opción. Mira, uno puede considerar tremendamente grave a Bolsonaro. A esa declaración que tú has hecho hay varias otras. 6 horas para que se entreguen los delincuentes o ametrallamos la población directamente, fue otra de las que dijo, desde el aire. En fin, son declaraciones todas que rayan en lo que uno desde aquí experimenta como locura. Pero Duterte, tal como tú has dicho antes, se precia de haber matado ya alrededor de 4.000 narcotraficantes, en fin, y delincuentes, ¿ah? Sin juicio, por supuesto. Sin saber si son narcotraficantes. Sin saber si son narcotraficantes. Sin saber si lo son, simplemente. No, y promueve que la gente de matar a todos tus enemigos políticos. Lógico, de base ahí. Y promueve que la gente tome, digamos, justicia, entre comillas, por sus manos. Ahora, uno puede decir, impresionante que un tipo como Bolsonaro saque esa votación. Yo me quedo más con los electores. Digo, impresionante que hayan 45 millones de brasileros que tomen esa opción. Porque uno podría sacar el argumento es que no entienden, no saben, no conocen, un poco a la antigua. Yo creo que no. Yo creo que la gente entiende perfectamente lo que le está planteando. Y entiende perfectamente que es un lenguaje que les llega, que les resuena con sus necesidades, con sus aspiraciones. Y refleja, creo yo, sobre todo un profundo agotamiento, yo estoy de acuerdo, un hastío, un desgaste de ver una política totalmente corrupta, alejada, que no está de ninguna manera vinculada
con ellos, que tiene promesas de todo tipo, pero que no tiene realidades que le resuelven los problemas, pero sobre todo esa percepción de que los políticos, y la frase media manosea ya, pero se terminan sirviendo a sí mismos. Y frente a eso, un discurso populista fácil engancha. Y engancha, insisto, a 45 millones. Hay un estudio que se ha hecho de 30 elecciones en América Latina. Todas demuestran que quien obtiene en primera vuelta más de 15 puntos con respecto al segundo, Gana siempre. hay un 99.9% de probabilidad de ganar. Hay solo un 0,1% de probabilidad de que pueda perder. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos acá a Bolsonaro, que insisto, es complicado, no solo para la política brasilera. La política de Brasil, quien tiene la presidencia en Brasil, influye de un modo tremendamente relevante dentro de toda la región sudamericana y latinoamericana en general. Yo creo que hay un riesgo de una suerte de espejismo de la política que es complicado, porque yo creo, Guillermo, Tomás, que ustedes tienen razón cuando mencionan dos cuestiones. Mencionan, Guillermo, un poco el desfonde de los partidos políticos, y Tomás menciona esta falta de conexión con lo que las personas están de verdad planteando. Pero fíjate que está leyendo el otro día este libro de Harari, las 21 lecciones del siglo XXI, algo así se llama. Tipo que se hizo reconocido sobre todo por lo que se llamaba de hombres a dioses, el Homo Deus. Homo Deus, Yuval Harari. Y él haría una suerte de complemento a Macari y a Chago hoy día en la mañana. Fue notable, porque ¿cuál era la tesis de Mirko y de Chago en la mañana? Los dos decían, mira, el drama que presenta la política hoy día, y se hace presente en el caso de Bolsonaro, se hizo presente con Trump, no han mencionado el Brexit, que yo creo que responde exactamente al mismo fenómeno, es la esterilidad, la infertilidad, la irrelevancia de la política en un contexto donde los mercados financieros globales toman el grueso de las decisiones. Y por lo tanto da lo mismo si eres de derecha, da lo mismo si eres de izquierda, tú estás amarrado de mano. Y Harari lo que agrega a Macari Chago, para explicar esto es cambio tecnológico, revolución digital, y dice, mira, está la incertidumbre que esto plantea. Primero los movimientos migratorios. O sea, la manera en que la política en Europa se ha ido haciendo pedazos a partir de las reacciones frente a la migración. La tecnología, cuando hoy día la inteligencia artificial amenaza con sustituir incluso la intuición, porque hasta hoy día uno dice, mira, hay profesiones, los abogados nos gusta decir eso, hay profesiones que no se resuelven con algoritmos, pero usted dice, no, mira, la neurociencia lo que ha mostrado es que yo con un algoritmo hoy día puedo sustituir probabilísticamente la intuición. O sea, ya no hay carrera, no hay profesión, no sé cómo van a sustituir a Paulson, habrá alguna cosa que sustituir el periodismo. Insustituible. No hay algoritmo, Paulson. No hay algoritmo posible. Oye, pero entonces lo que este gallo dice, para cerrar el argumento ahí, es aquí lo que nos está pasando y lo que la democracia liberal está siendo incapaz de plantear es una alternativa que le dé a las personas algún sentido de seguridad y control sobre sus vidas. Y entonces, en este cuadro de cambio tecnológico, en fin, y entonces las respuestas que segurizan son respuestas votadas, con B corta. Y ahí está Trump, y ahí está el Brexit, del que se han arrepentido, una locura, porque abrió inseguridades. Pero si se logra ahora un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, no sé cómo va a fluir eso. Ahora, es una securización de cuestiones muy básicas. Es seguridad. Tremendamente básica. Es lo más primitivo que hay, es el llamado de la tribu. Pero eso, por lo mismo, como es tan primitivo, sí. Yo creo que nunca ha sido distinto. Y por eso yo no creo que explique el fenómeno actual. Yo creo que siempre el tema de con qué candidato, con qué política siento que mi futuro y el de mi familia van a estar más seguros, siempre ha sido un elemento central a la hora de decidir por quién votar. A mí lo que me sorprende es la aparición de estos personajes, que antes no existían. En el fondo, ¿por qué el sistema está pariendo este tipo de candidatos? Y la escoba de Ibáñez, por mencionar tú, ¿no? Yo tengo la impresión de que eso está, aunque puede parecer raro, pero creo que es más fácil de entender que lo que sigue, que es cómo tú finalmente puedes gobernar.
Yo creo que cuando tú tienes, y las estadísticas te lo vienen diciendo hace tiempo, yo lo decía en la editorial esta mañana, cuando tú tienes estadísticamente la mitad, casi la mitad de la gente que es la que vota, y de esa que vota, casi la mitad le importa un bleo si es que hay una dictadura o democracia, hay algo en el entretanto que tú tienes que preguntarte a ver qué pasó. Y lo que pasó, en gran medida, a mi modo de ver, y lo decía yo en términos comunicacionales recién, a pesar de que esto es un problema político mucho mayor, pero en una situación donde tú tienes la promesa absoluta y tienes el resultado gradual, ese delta que se produce, si es que es muy amplio, La temporalidad. te da a las personas que no son hábiles políticamente o no son muy atentos políticamente o que son personas que hacen su pega todos los días y que incluso las nuevas generaciones están menos educadas que las anteriores, te da la sensación de que hay que de repente experimentar con el loco nuevo. Oye, ¿por qué no? Ya que si mal que mal, no me cambia nada la vida si es este o este. En una de esas me cambia, así que. Pero en el Sí, caso de lo que Trump y de sucede, Bolsonaro, perdón, los que votaron por él son los acomodados con educación. Sí, pero también hay un bolsón gigantesco. No, gigante, de pero esos gente- votos no alcanza, obviamente. No, pero sé que esos votos no se presentan para él, Bolsonaro no saca el 47%. Sí, lo No que pasa es que en ese alcanza. sentido, y el tema es un poco complejo, se ha perdido completamente lo que se llama la visión procesal. Es decir, hay una tendencia a la foto, es decir, ¿qué es lo que me promete me va a resolver tal cosa? Aunque efectivamente después en la práctica eso no se produce y por eso que también se va generando tanta frustración con los gobiernos y se producen estas caídas tan drásticas finalmente en la valoración de los candidatos que van saliendo electos, que parten como Bolsonaro ahora, con, no sé, millones de votos, o Trump, y que rápidamente empiezan a caer en la encuesta. Se ha perdido esa mirada de proceso. Tiene que ver con el mundo que se ha construido hoy día, un mundo tremendamente individualista, fragmentado, disociado entre lo personal y lo social. Inmediatista. Y esa es el segundo gran problema que hoy día no hay ninguna visión estructural. Es decir, cada uno de los problemas se lo ve como un problema puntual e individual. No hay ninguna conexión entre ese problema mío que me está afectando a mí, pobre en una favela de Brasil, con esas grandes multinacionales, con el poder financiero que mencionabas tú antes, por ejemplo. Se lo ve totalmente, ni se lo ve, es tan lejano, ¿no es cierto? No hay ninguna relación con que el Fondo Monetario está imponiendo ciertas normas, con que el Banco Europeo, en fin. Entonces, en definitiva, si me ofrece más pega y me promete que vamos a sacar a los que nos están jodiendo, a los extranjeros, etcétera, bueno, lo apoyo. Aunque después eso signifique la frustración de ver que eso no se cumple, porque el proceso mismo efectivamente es mucho más gradual, como dice Fernando, es decir, y la expectativa está en el resultado rápido, que por supuesto nunca se produce. Y eso hace súper relevante y al mismo tiempo muestra el déficit de calidad del debate público, porque Así es. parte de lo que uno esperaría del debate público es la capacidad de explicar ideas. Y cuando digo ideas, no estoy hablando de una cuestión en realidad muy genérica, estoy diciendo explicar dónde está uno, a dónde quiere transitar, cuáles son las restricciones, y dar seguro en eso. Yo creo que en eso los gringos tienen una cuestión bien interesante, pese a que han caído en lo mismo. Uno ve en muchas de estas discusiones electorales una exhibición de argumentos que es bien interesante. Pero cuando tú pierdes la capacidad de explicar, y cuando pierdes y te ubicas además en un entorno donde explicar es imposible, porque en 140 caracteres, yo no quiero darle a Twitter, pero en 140 caracteres tú no explicas nada. Puedes tener una genialidad de cuña, pero ¿cómo hacís debate público? ¿Cómo habláis de migración? ¿Cómo discutes sobre aulas seguras? ¿Cómo discutes sobre movilización? Ahora, el discurso de estos populismos es de 140 caracteres. Pero lo es. Pero si Trump, Sí, ahora no. que ha sido visto beneficiado con que Twitter te permite escribir mucho más, pero Trump es como el paradigma de esto. Trump gobierna por Twitter. Sí. Entonces, Ahora, con tu comentario, en cierta forma, vuelves a lo que decía al principio Fernando, que al final tú dices, y tienes razón, de que la política de hoy día es mucho la cuña, mucho el Twitter, en un contexto que te fuerza hay eso. poco espacio para explicar, la gente lee poco, ve mucha tele donde las cuñas son más cortas, no lee tanto el diario donde las ideas se explayan un poco más quizás, o la radio. Pero Fernando decía una cosa, y tiene toda la razón, creo yo, que al final estos candidatos han tenido triunfo en todo el mundo porque está clarito lo que piensan. O sea, ellos han sido capaces efectivamente de transmitir aquello que ellos creen y lo que van a hacer y cuáles son los límites, lo que tú decías. Entonces, al final, son tan políticamente incorrectos, son tan radicales en sus posturas, de que la gente dice, bueno, pero Está claro cómo es. Yo sé por qué estoy votando. Quizás uno de los males de nuestra política
ha sido esta cuestión de estar siempre navegando, en los temas andar como culebreando y sacarse el pillo y las respuestas, las preguntas incómodas, contestarlas por la tangente. Y quizás la gente lo que busca es más carácter y quizás lo que la gente busca es más nitidez. Sí. Y estos candidatos ofrecen carácter y nitidez. Oye, para enredar la conversación, pero Lula hubiera ganado. O sea, yo que creo que... Después de ver lo de Dilma, Sergio... Sí, no, pero espérate. Eso efectivamente es un riesgo, pero Lula no era Dilma. Estoy hablando para efectos electorales, solamente para efectos electorales. O sea, en las encuestas, yo sé que las encuestas... ¿Firmaste la carta? No, yo no la firmé. Ni la debería firmar. Te estoy molestando. No. ¿Tomás la firmó? ¿Tú la firmaste? Sí. Con una lata dedo del lago. Bolsonaro te busca. No, la firmé y además creo, bueno, es contrafactual, es muy complicado decirlo hoy día. Pero evidentemente el traspaso, no se produjo un traspaso de Lula a Haddad, eso no cabe ninguna duda. Yo no sé si habría ganado o no habría ganado, o habría sufrido la misma derrota de Dilma, que fue efectivamente salió cuarta. Tremenda. Yo creo que toda la situación de la política brasilera hoy día es bastante impredecible, y era también bastante impredecible. Se sabía que iba a ganar Bolsonaro, pero nadie esperaba, ninguna de las encuestas, ninguno de los estudios, lo aplastante que fue su triunfo y la derrota, efectivamente, tanto de Haddad como de Dilma. Ahora, este tema de si es Lula o no, te lleva también a pensar en la política actual, tiene mucho que ver la persona. Yo creo que hoy día la gente no es que esté votando a un partido político, queda clarísimo en este caso, queda claro en el caso de Trump también. Terminaban votándolo a él, a Durero también. No son partidos, no son estructuras de pensamiento, no hay ahí una visión de la sociedad que se viene construyendo con estructuras orgánicas desde hace mucho tiempo. En el caso de Bolsonaro no hay nada de eso. Entonces, es muy difícil saber qué hubiera pasado si es Lula, que efectivamente canaliza un tremendo apoyo, valoración, cariño, incluso hoy día en las encuestas lo muestran así. Yo creo que tienes razón en el caso de Brasil. Bolsonaro es una muestra de lo que tú estás diciendo, Tomás, y estoy de acuerdo contigo. Pero tú venías por el ejemplo de Trump. Yo creo que en las democracias consolidadas, estables, sólidas, como la chilena, por ejemplo, o como la norteamericana, es imposible que una persona fuera del sistema gane una elección presidencial. Pero perdona, ¿qué me dice de Trump? Si Trump era... En el fondo, él fue candidato, insisto, si él hubiese ido como Ross Perot, por decir algo, por fuera, él no ganaba. Totalmente de acuerdo. No, por supuesto. En ese país. Esa es la distinción que estoy haciendo. Yo creo que en Brasil lo que dice Tomás es cierto, pero no es cierto en democracias consolidadas, donde el sistema de partidos es tan fuerte que finalmente es imposible correr por fuera. Yo creo que José Antonio Kast, por ejemplo, en Chile, hoy día, que por lo visto él quiere volver a ser candidato presidencial, yo creo que la pregunta que él se debe estar haciendo en este momento es: ¿compito en la primaria de Chile Vamos o vuelvo a ir por fuera? Porque finalmente yo creo que una democracia como la chilena, candidatos de izquierda o de derecha que vayan por fuera en el fondo del sistema de partidos, yo personalmente creo que no tienen ninguna opción de ganar. Oye, pero eso está por verse en un sistema de partidos que tiene algunos elementos donde se configura, se reconfigura. Tú no puedes ganar sin un apoyo, un cierto apoyo estructural, sin una organización. Pero yo no estoy tan seguro que sea necesario, que vaya a ser necesario provenir de alguno de los partidos tradicionales hacia adelante. Estoy pensando en bloque más bien, más que partido. Claro, pero lo que te va a pasar, o te puede ganar. Pero lo que te puede pasar es lo que pasó, volvamos a Trump. ¿Qué es lo que hizo Trump? Trump le hizo imposible a los republicanos una candidatura distinta. El tipo entró en la base dura, capturó al Partido Republicano y hoy día lo tiene completamente controlado. Esta ha sido una batalla por el control del Partido Republicano y uno ve ahí algunos esfuerzos por soltarse. Entonces, yo no estoy tan seguro de que nosotros estemos en una dinámica que uno diga esto se puede proyectar con claridad hacia adelante lo que va a ocurrir. No lo sé. No le veo ninguna posibilidad a José Antonio Kast porque creo que representa el fuera de la derecha hoy día, digamos. No, si yo no quería armar sobre él. Guillermo, y reforzando eso, porque yo no estoy de acuerdo contigo, reforzando, creo que, de nuevo es contrafactual, no sabemos, pero creo que otro candidato del Partido Republicano de ninguna manera le habría ganado a Hillary Clinton. De todas maneras, pues Tomás, si piensa, mira la votación de los republicanos ese mismo día en gobernadores, senadores y diputados. Sacaron muchísimos más votos de lo que obtuvieron como presidente. O sea, su peor elección fue la de Trump.
Exactamente, fue la peor elección de Trump. Ahora, Bueno, vamos a ver ahora. tú ¿no? tienes razón en el sentido de que las corrientes, cuando los países están divididos en dos, sea porque tienen dos grandes partidos o dos grandes coaliciones, cosa que está por verse ahora en Chile, porque Chile entró con 20% en el caso de la Beatriz Sánchez con una nueva coalición y ahí se rebarajan las cartas. Pero es muy difícil que un candidato por fuera, que no provenga de ninguno de esas vertientes, salga elegido. Por lo tanto, la pregunta es, y me parece pertinente lo tuyo, a pesar de que yo creo que José Antonio Castro hoy día te diría, oye, perdóname, yo hoy día tengo el doble del 8% que tuve hace... Pero no le alcanza con eso. No, está bien, pero lo que te está diciendo es que está creciendo sin necesidad de los grandes partidos. Y dale un poco de alimentación al miedo, y dale un poco de alimentación a qué sé yo, a la xenofobia, a la inmigración, a la cosa, un poquitito, y te sale ese que es quien probablemente más se puede ver perjudicado por un gobierno autoritario, pero que sin embargo siente de que por último ahí las reglas del juego son claras y que lo que hay que hacer es llegar a la oficina, hacer la pega y salir y quedarse calladito, y si que eso te da una estabilidad, bueno, es mejor que la inestabilidad que te puede proveer otro, y ese es el peligro. Llamado la selva. Ese es el peligro, porque al final, como leí un libro el fin de semana, al final los países felices, como decía este personaje, que es un gallo conservador, los países felices no eligen a los Bolsonaro o a los Trumps. Son los países desesperados los que eligen a los Bolsonaro o a los Trumps. Los tipos que sacan, qué sé yo, lo que se llama en el fútbol americano el Hail Mary, el Ave María, que es cuando te quedan 2 segundos de partido, estás empatando y toda la jugada, todo el estadio sabe cuál va a ser la jugada, que va a ser que el tipo agarra la pelota y la tira para adelante a Concho a ver si es que a alguno le cae Gol y gana el de partido. Alemania, que fue minuto Eso, 93. La diferencia- cuando se sube el arquero a cabecear el córner en el último segundo, por si acaso, esa cuestioncita total, bueno. La diferencia se da en entre, política entre tu ejemplo deportivo, en el que hay dos equipos que compiten y que Sí. en el fondo ponen lo mejor de sí en la cancha, en general los países llegan a la desesperación cuando los que han tenido la responsabilidad de gobernar lo único que han hecho es Obvio. meter las patas Pero o las manos. Pero si así Claro. se llega, Exactamente, pues. literalmente así se llega a estar desesperado. Cuando Más las que cosas te virtud. han fallado o tú tienes un discurso que tú lo comparas con tu realidad y no tiene nada que ver y tú dices, pero este gallo me está engañando. Exacto, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, al O final, cuando entra la corrupción o entran los escándalos grandotes. para poner en además. simple, a ver si te interpreto bien, lo que pasó ayer, más que virtud de Bolsonaro, es la embarrada gigante y la negligencia del Partido de los Trabajadores, Desde que durante ese- mucho obvio. tiempo han caído en temas de corrupción. Bueno, y el sistema político en general en Brasil, no solamente Obvio, el y Partido Desde ese punto de vista, nuestra mirada por lo menos es que la centroizquierda, las socialdemocracias, efectivamente le han pavimentado, y lo puedes revisar en muchos países, le han pavimentado el camino a la derecha. Eso lo viste en España en su momento, en Francia en su momento, en Inglaterra, bueno, y en América Latina ni que hablar. Perdona, Pero eso es parte de la alternancia en el poder, por No, no creo que un problema de Yo- alternancia, yo- creo yo que un lo problema dije- de no haber yo lo dije respondido en- a determinadas expectativas y haber terminado siendo una mala copia. Pero es que después, Es de un tema algunos largo, pero gobiernos después de algunos gobiernos de derecha vuelven los socialdemócratas, así es alternancia. al final. Pero dime pero yo lo dije en la mañana en la editorial, porque estos personajes son extraordinariamente, qué sé yo, estrambóticos, si tú quieres, pero no es a causa de ellos que se ha producido lo que pasó. Donald Trump no es la persona que invade Irak con mentiras, no es la persona que le da el salvataje a los bancos en la crisis de recesión que genera la calamidad y todo, no es el que crea las condiciones para que Todavía no aparezca construye un el muro. populista. Es que yo quiero reforzar eso. Eso. Perdóname, Ya, qué interesante Guillermo, lo que estáis esa- diciendo, es políticamente incorrecto, no tienes No, razón. es que ¿Qué crees Guillermo, que te diga? esa alternancia en que en definitiva la percepción de la ciudadanía es que viene el de centro izquierda, viene el de la derecha y no cambia estructuralmente nada, es la que termina produciendo ese desgaste. Por eso digo que sí le han pavimentado el camino. La socialdemocracia, evidentemente, al mostrar que no son tan diferentes a la derecha, terminan quedándose dentro de un mismo paquete. La ciudadanía termina viendo y termina eligiendo estos casos más extremos. Pero eso sería justamente cierto que son si es fuera bien, del pausa. sistema. Tomás, si eso fuese cierto, los liderazgos que estarían irrumpiendo en todo el mundo serían algunos que quisieran cambiar el sistema. Pero Bolsonaro, Porque Trump, no, desde Le la Pen, percepción ciudadana están son fuera. hiperliberales en No, materia no, no, económica y no, política. a ver, desde la percepción ciudadana están Son fuera de la pero estructura Guillermo, habitual. sí que pasó una cosa extraordinaria.
Yo lo decía también en la editorial de la mañana, el ultrista, el gallo con las ideas extremas, normalmente no quiere la democracia, porque mucho llega por golpe, llega por nominaciones, llega por algún otro tipo de fórmula al poder. No llega por democracia, salvo cuando se te descompone el sistema de alguna manera por todo esto que estamos conversando y el tipo dice, ¿sabe qué? Yo en una de esas, en la cancha del enemigo, gano. Tal cual como lo hizo la oposición a Pinochet con el plebiscito del 88. En una de esas, en la cancha del enemigo, gano. Y se lanzan a la costecita. Hagamos una pausa porque tengo que hacer lo que está muy pasado y ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, 4 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Vivir retornable es saber que los momentos que más disfrutas, como un domingo en familia, los puedes volver a disfrutar. Por ejemplo, un martes después del colegio, un jueves con amigos o un viernes de relajo. Disfrutar cada día con Coca-Cola retornable es posible. Busca tus retornables en supermercados a precios imperdibles. Coca-Cola, vivamos más retornable. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu Combinación Clave. Participe por entradas dobles para el concierto de Casey and the Sunshine Band, invitado Earth, Wind and Fire, a realizarse el sábado 20 de octubre del 2018 en el Movistar Arena. Solo tiene que comentar la foto del concurso etiquetando a la persona con la que le gustaría ir al concierto. Participan todos los que comenten en Facebook, Instagram y en Twitter con el hashtag Combinación Clave. El jueves 18 de octubre se sortean las entradas gentileza de Free Time. Este jueves 18 de octubre, Sheraton Fest. Cervezas y mini degustaciones de hamburguesas en las terrazas del Sheraton Santiago. Y el secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más. Somos Opinión. Somos la clave. Bueno, podemos volver un ratito a este bonito país con vista al mar. Esquina con vista al mar. Como era la obra de Lictus. Vendo país. No era Vendo, no. Lindo país. Esquina con vista al mar. La obra de Lictus. Ya estaba muy activo a propósito de eso Roberto Poblete, exdiputado, que él se definía siempre como en comisión de servicios en la Cámara. Y que ya está en enero de vuelta en el Ictus feliz. Estaba muy mandando propaganda, cosas. Un saludo a Roberto, gran actor y gran amigo. Sí, gran actor. Pero como te digo, podríamos tocar algunos otros temas. Los coletazos del 5 de octubre ya creo que la única novedad, digo yo, y yo creo que Mirko tenía razón cuando lo planteó en la mañana, esto va a ir progresivamente pareciéndose más a un recordatorio que tú leíste en algún lado que había pasado antes de que tú viviste. Sí, claro. Esa situación. 72% de la gente de una encuesta no sabía qué había pasado el 5 de octubre. Claro. Es bien impresionante. Claro, por lo que probablemente toda la situación de característica espectacular que adquiere el 5 de octubre, yo tengo la impresión que en gran medida tiene que ver con que las alternativas prácticas de gobierno, particularmente para el sector de la izquierda y de la centroizquierda, es tan calamitosa que necesita reconstruirte o reflotar por lo menos ese día la imagen de algo que fue exitoso. O sea, fíjate que para mí que me ubico dentro de aquellos para los cuales el 5 de octubre es un momento tremendo.
y tengo mis recuerdos. A mí me tocó estar en la población La Bandera, a cargo de un local electoral. O sea, mira, todo lo que te diga, para mí es un día muy significativo. Abro paréntesis, la única tontera que me pasó, una anécdota, quería mostrarle a mis hijos, con quienes siempre hablamos estas cosas, algo más gráfico. Y voy pasando por una librería y veo un libro de fotos, iba a una reunión, apurado, el triunfo del no, la fiesta del no me acuerdo cómo se llama, de fotos. Entro, me lo compro, me lo llevo. Y era una especie de panfleto de Ricardo Lago y el PPD, un libro de Pedro Durán, que fue producido por la fundación. Entonces, como una sucesión de fotos de Lago que no me permitieron mostrarle a mi hijo. 30 lucas te están. La riqueza, afortunadamente más barato, pero oye, mira, el guatazo del 5 de octubre. Pero dicho eso, fíjate que yo creo que si Sebastián Piñera no hubiera intentado transformar la conmemoración del triunfo del no al plebiscito del 88 en una especie de celebración también de la derecha, habría sido incluso más difícil llamar la atención sobre ese día. Porque tú, en los medios, la publicidad, es esta tensión la que te provoca. Es que estas fechas, en particular para el presidente, son súper simbólicas, porque él se encarga de recordar de que él votó que no. Así es. Son estas fechas, qué sé yo, las que él trata de plantear, que no se olviden que él no viene desde, qué sé yo, la cuiquería clásica, por ponerte un ejemplo. Pero en este caso la cuiquería no viene clásica. de la cuiquería no clásica. Claro, pero él bastante poco claro, clásica, de la en fin. cuiquería aspiracional. Pero aquí él, porque yo estoy convencido que es una idea de él, esta no es una idea que alguien se la ocurrió, él le debe haber palpitado esto de construir el 5 de octubre como una puerta donde se entra a la democracia. Desgraciadamente fue boicoteada esa situación muy rápida, cuando la presidenta de la UDI dice de que si que volviera a repetirse la elección ella volvería a votar que sí, se le acabó automáticamente al presidente la situación y ni siquiera fue, entiendo. Lo que pasa es que el presidente puede celebrar haber votado que no, pero está rodeado de miles que votaron por el sí y que promovieron el sí, que querían el sí, pero no hacen que estaban ruido, en su que estaban en su legítimo y que derecho. además no los tenta, ¿no? Ese es el Totalmente. problema. Pero mira, yo creo que estos 30 años estaban marcados por dos cuestiones desde mi punto de vista. Por un lado, en que el mundo del no por primera vez vuelve a tener una serie de eventos en conjunto, aunque aparentemente se está marcando las separaciones que hubo. Yo que estuve en varios de los eventos, te encontrabas con gente del Frente Amplio, del Partido Comunista, de la Democracia Cristiana, del mundo PS-PPD, que estuvimos debatiendo, intercambiando, reflexionando, etcétera, con gente de las nuevas generaciones que no participaron de ese proceso. Eso en varias, en el Museo de la Memoria o de las fundaciones, el mismo acto en Avenida Bulnes, que fue muy impresionante. El 5 de octubre para nosotros, yo te diría, fue el día, y tú buscabas antes la palabra, el día más épico y con más mística que tal vez hemos vivido en la política chilena, nuestra generación. Lo que pasa después del 5 de octubre, desde el 6 de octubre en adelante, es otro cuento, es otra historia, y tomamos efectivamente caminos diferentes. Ese es otro tomo. Sí, hay algunos tomo. más críticos como Tomás. Por claro. supuesto, sumamente. Y soy crítico desde el 6 de octubre a las 12 del día. No tengo ninguna duda. 12 horas después, cuando estábamos en la oficina de Edgardo Benninger, en la calle Huelén, pasaban por Providencia decenas de miles de personas a celebrar la Plaza Italia. Yo estuve en esa reunión, yo era del comité ejecutivo del no. Estaba ahí, con Edgardo Benninger, con Genaro Reagá, en fin, con Ricardo Lagos, con Andrés Saldívar, con Enrique Silva Cima, estábamos ahí metidos. ¿No fuiste al Círculo Español? No fui. No fui, a esa no fui. Yo fui. Porque esa, sí, yo sé que fuiste, porque esa era de camaradería, me la plantearon así. Y yo creo que no, aquí hay un hecho político el 5 de octubre, pero bueno, quiero ir al otro, al 6. El 6 de octubre del 88, estábamos en la calle Huelén, Fernando, a las 12 del día, había un pequeño balcón, una oficina de Edgardo Benninger. Yo me asumo a mirar y por Providencia bajaban decenas de miles de personas cantando, celebrando hacia Plaza Italia. ¿Sabes lo que se discutía en esa oficina? Lo que nos decía Edgardo Benninger y otros, hay que ver cómo controlar la situación, hay que parar esto. La administración de la prescindencia de la participación comenzó al día siguiente. Y eso yo creo que además fue lapidario, yo creo que ese fue el peor error. Sí. Cuando el año 93 nosotros nos salimos de la concertación, se lo planteamos al presidente Elwin.
Se lo planteamos y le dijimos, mire, nosotros vamos a ser leales con su gobierno hasta el final, pero la verdad es que aquí se ha prescindido completamente. Es como si todo el mundo ayudó a empujar un camión, ayudó a empujar, que llegara hasta arriba, llegó arriba de la cuesta, se subieron unos pocos y dijeron, chao, muchas gracias, y el resto se quedó, exige una explicación. Pero digo que una primera parte, quiero entender... No, para que se entienda lo que estás diciendo para nuestros auditores. Tú no estás hablando de cargos. No. Tú estás hablando de transformaciones políticas. Estoy hablando sobre todo de... el triunfo no tuvo que ver con la ciudadanía, que tomó un camino, otro camino, lo que tú querías, pero una participación. Déjame planteártelo más tajantemente en términos periodísticos, cosa que ya yo lo señalé con anterioridad hace muchísimos años, y también lo hizo, y el primero que lo hizo fue el propio Juan Pablo Cárdenas. Esto que estoy diciendo me lo tituló Análisis el año 93 en su último número. Esto es lo que te estoy diciendo, lo dijo en su oportunidad Juan Pablo Cárdenas, que él recibe llamado telefónico de La Moneda, y le dicen, oye, ¿podrían tratar de no entrevistar tanto a Manuel Bustos o a Rodolfo Seguel durante este tiempo? Es decir, estas cosas así, ¿por qué no le dan más? Porque sabéis que esta cosa hay que ordenarla. Sí. Eso fue pero así, por llamado telefónico. Quiero terminar brevemente. O sea, estaban muy nítidas las dos almas de la concertación desde el minuto uno. Lo que quería decir en todo caso es que una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Solamente quería marcar que este 5 de octubre tiene dos características. Una es esto que ha pasado por el lado, ¿no es cierto?, de quienes votamos que no. Y por otro lado, esta situación de La Moneda que raya en el transvestismo político. Esa es la verdad. O sea, lo que hemos visto es un acto de surrealismo puro, en que tú tienes los derrotados, pero no solo derrotados, no es que fueron derrotados en un evento democrático que querían llevar adelante y participar, sino que en que los que querían que continuara Pinochet con todo lo que eso significaba, celebran el triunfo del no. Yo te digo, pueden valorarlo, respetarlo, lo que tú quieras, pero me parece totalmente surrealista lo que se pretende hacer, que es torcer el proceso histórico. Yo creo que Carlos Peña lo dice muy bien en el Mercurio de ayer. Es decir, cuando tú reconstruyes, ¿no es cierto?, la interpretación histórica de lo que ahí sucedió con una suerte de posverdad para tratar de quedar bien como si hubiera sido un impulsor de este proceso democrático, cuando en realidad te opusiste a que efectivamente terminara la dictadura. Eso a mí me parece que es un acto de trampa en términos políticos, y por eso digo que es un transvestismo político lo que se intentó desde La Moneda. Yo creo que hay, pasando por alto un punto, que hay una cosa que une a esta izquierda más autoflagelante, que hoy día se puede reflejar en el Frente Amplio, y mucha gente que votó que sí, no toda la gente que votó que sí, que es que ustedes votaron que no pensando en que iba a haber un cambio de modelo, y esa gente que votó que sí porque no querían que hubiese un cambio de modelo. Y finalmente esa gente... Una dictadura es más que un cambio de modelo. O sea, el mismo lenguaje utiliza... Yo estoy hablando del modelo político y económico. Me estoy circunscribiendo a la motivación de mucha gente que votó que sí, que todos sabemos que... La CNI que me tuvo a mí 2 meses antes del plebiscito frente a mi casa, y me llevaron detenido 3 veces. Es que eso era, Guillermo, también tú y yo lo hemos hablado 1000 veces este tema, y tú sabes perfectamente lo que yo opino de todo eso. Modelo. Sí, yo sé. Es una práctica. Yo sé, pero en el fondo lo que quiero transmitir es que así como mucha gente de izquierda se llevó una amarga sorpresa al ver que las cosas no iban a cambiar en términos de la estructura política y económica, sí, hubo mucha gente que votó que sí, que se llevó una sorpresa que no esperaban, de que efectivamente no se cambió la estructura política y económica. Eso es todo lo que estoy tratando de decir. Sí, y tú tienes razón en eso. No estoy, lo hemos hablado 1000 veces en programas aquí y en otros lados de cuál es mi posición frente al tema de los derechos humanos, y en eso no vamos a tener nunca una diferencia, Tomás. No, pero entonces, yo podría haber tenido muchas críticas a la concerta, pero cambió la estructura política, por favor. Pero planteémoslo la política, hablando de la constitución política, que hubo cambios muy profundos, pero que fueron consensuados. Cuando estoy hablando de un modelo económico, estoy hablando de un modelo de libre mercado, en fin. Entonces, mucha de esa gente hoy día dice, bueno, sabiendo lo que ocurrió después, yo que voté que sí habría votado que no. Yo creo que eso explica lo que tú llamas un travestismo político. Al final tenía que ver con lo que tú hablabas antes en el bloque anterior sobre la certidumbre, sobre las seguridades, que decían, oye, si llega a ganar no, puede que volvamos a un Estado socialista. Pero Guillermo, finalmente eso fue lo que no ocurrió. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo conozco mucha de esa gente así, y que los tipos dicen, mira, si yo hubiese tenido la información que respecto de lo que iba a pasar a posteriori,
en el sentido de que no se iba a cambiar fundamentalmente el modelo político y económico, probablemente hubiese votado por el no. Lógico. Pero lo que parece inaceptable es que haya alguien que diga, mira, si yo hubiese sabido lo que había pasado antes en el país, la tortura, desapariciones, entonces yo hubiese votado por el no. Eso sí que eso sí que te encuentro yo que hay un problema. Sí. No, eso, sobre todo estoy hablando de adultos de la época y personas personas que te dicen, mira, en realidad no teníamos tanta información, no sabíamos exactamente. Eso es pero imposible. esa parte la están metiendo ustedes en la juguera. Yo me estaba refiriendo solamente al tema económico y político, porque con Tomás, que debatimos en esta radio y en otra, hemos, creo yo, agotado el tema de derechos humanos, pero ustedes no tienen la culpa, no tienen por qué saberlo. Pero que en el fondo yo he sido muy tajante respecto a que eso es inaceptable. Vamos a darle la palabra. Solamente te quiero tomar decir un que punto. incluso respecto al futuro es muy discutible lo que dices. Es muy discutible. Porque tú cuando votas en una elección o en un plebiscito, haces una determinada Por supuesto, apuesta por supuesto. y pones fe en una cierta dirección Por del futuro. supuesto. Entonces, esa cosa de decir, mire, si yo hubiera sabido qué, Por bueno, supuesto, claro. sin duda. Pero como pasa muchas veces cuando Es más aceptable que el otro, en todo claro, caso. pero como pasa muchas veces cuando tú votas por alguien que te defrauda más adelante. Claro. ¿Cachai? Que como ha pasado muchas veces, y Por te cierto. defrauda más adelante y tú dices, No habría votado hubiese votado por él. Que es parte Oye, del discurso sí, del Frente Amplio respecto a la concertación. Sí, yo el punto que quiero hacer ahí es el siguiente, a propósito de donde se está bajando Guillermo. Estamos hablando de historia, porque no estamos hablando de cuáles son las coordenadas en torno a las cuales nos tuviéramos que ordenar hacia el futuro, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un juicio histórico. Y en ese juicio histórico hay un punto que hace Tomás, que yo creo que hay otro que lo hizo antes que ustedes, o quizás lo hizo, no sé. Yo siempre recuerdo a Rafael Otano, que escribió un gran libro que se llama Crónica de la Transición, estaba buscándolo ahora para acordarme cómo se llama. Y tiene una actualización del ¿Sí? Lo voy a buscar. Pero te voy a seguir oyendo desde el auto. Me disculpo, Sí, habíamos sí. hablado antes de Sí, que el sí, comité político... Vamos a ir a comerciales para que en la alcances moneda. a subir. No te preocupes. Oye. Gracias, Guillermo. Les agradezco y Bien, disculpen suerte, por decirme un Guillermo. poco antes. Adiós, Ya, ya, que vaya ya. bien, gracias.